Buenas noches a los presentes. Hoy hablaremos sobre el arte de tener la razón de Arthur Schopenhauer. ¿Qué es la dialéctica erística? Es el arte de discutir de tal manera que se tenga razón tanto lícita como ilícitamente. Esto quiere decir por medios justos o injustos. Puede tenerse ciertamente razón objetiva en un asunto y sin embargo para la audiencia y hasta para uno mismo parecer falto de ella. Este fenómeno ocurre por medio de la refutación que proporciona el adversario, con sus argumentos o pruebas que contradicen la verdad objetiva de una tesis y su validez, ocasionando dudas sobre la misma y controversia. ¿Usted es de lo que cree que la verdad es una sola? La verdad es como una moneda. Depende en la cara en la que caiga, depende de quién se la cuente. ¿Cuáles son los dos modos y las vías para refutar la tesis del adversario? Entre los modos que tenemos son los siguientes. El ad rem, que hace referencia a la cosa. Generalmente se utiliza para describir el derecho a una cosa, como por ejemplo el seguro campesino. Las personas campesinas que viven en zonas rurales y trabajan en el campo tienen derecho a afiliarse al Seguro Social Campesino y gozar de todos los beneficios que estos proveen. El ad hominem hace referencia a la persona con la que se discute. Se aplica el razonamiento o argumento que trata de confundir al adversario oponiéndole sus propias opiniones. Este argumento va dirigido contra la persona y no contra su tesis. Como por ejemplo, dices que las personas de las zonas rurales tienen derecho a ser afiliados al Seguro Social, pero tú no has afiliado a tus empleadas domésticas que tienen más de 2 años trabajando para ti. Las vías que vamos a ver son las siguientes. Tenemos la refutación directa. Esta refutación directa se puede dividir en dos. Ya sea pues mostrando que los fundamentos enunciados son falsos o aceptando que sus fundamentos son verdaderos, pero a la vez manifestando las consecuencias que estos proveen. Como por ejemplo, cuando hablamos de las medicinas que nos recetan los médicos. Hay una forma de refutar la conveniencia de algunos de estos fármacos, como por ejemplo los antiinflamatorios, que son dirigidos para calmar el dolor de nuestro cuerpo o aminorar los síntomas, pero no a curar la enfermedad, mostrando el efecto de perjudicialidad que estos producen a nosotros a corto, mediano o largo plazo sobre nuestra salud. La indirecta, aquí podemos visualizar sobre esta vía que se maneja con el apógege. Esto es cuando aceptamos la tesis del adversario como si fuera verdadera. Aquí estamos hablando de la reducción al absurdo. Este procedimiento consiste en asumir la conclusión del adversario como verdadera, pero mostrando que dicha conclusión encierra una contradicción. Como por ejemplo, el Chapo Guzmán nunca cometió un delito, mas sin embargo está privado de su libertad cumpliendo una pena. El oponente puede contestar lo siguiente. Si el Chapo Guzmán nunca hubiera cometido un delito, la sentencia condenatoria dictada por el juzgador el 17 de julio del 2019 fuera absolutoria y ratificaría el estado de inocencia. En la instancia estamos hablando de lo que es los contraejemplos. Para presentar contraejemplos que nos permitan demostrar que la conclusión o tesis general falla en algún caso relevante o no se corresponde siempre con la realidad. ¿De qué consisten los estratagemas de Schopenhauer? El primer estratagema consiste en maximizar la afirmación del adversario para que sea más propensa a rebatir sus argumentos, en cuanto a la propia afirmación que se le debe hacer de una forma más ínfima posible para evitar contraargumentos. El estratagema 4 consiste en entrelazar los silogismos consecutivamente sin un orden específico para que el adversario acepte primero las premisas, no provea a dónde queremos llegar y qué conclusión queremos emitir. El estratagema 5 consiste en usar premisas falsas en contra de la persona
y no de la tesis expuesta por el adversario para demostrar la veracidad de nuestra tesis. El estratagema 6 nos habla que se encubre la tesis mediante otro lenguaje. De esta manera es más complicado verificar o llegar al buen puerto. El estratagema 8 consiste en provocar el error del adversario, tratándolo de manera despectiva. El estratagema 9 consiste en enmascarar su procedimiento, no establecer las preguntas en el orden requerido, sino desordenadamente para llegar a una conclusión deseada. Es similar al estratagema número 4. El estratagema número 10 presenta tesis similares o parecidas mediante interrogaciones de una misma cosa al adversario. De esta manera, el contrincante no entenderá de nuestra posición sobre el tema. La estratagema 12 habla sobre elegir el término correcto para nuestra causa. Es fundamental, porque todo lo que digamos se asociará a ese concepto escogido, aunque el fin sea el mismo. Y en la estratagema 14, un truco es proclamar que mediante tu silogismo has conseguido una tesis válida, aunque no lo hayas conseguido. Debes sobreponer tu voz y ser contundente. Esto más funciona para las personas que están poco preparadas. Se podría decir que lo importante no es lo que usted diga, sino con el convencimiento con el que lo diga. Muchas gracias.